Saludos amigos, este es el incidente del 10 de abril de 1912 RMS Titanic, el barco más grande y lujoso del mundo en su tiempo empezó su primer viaje. Viajaba desde Southampton, Inglaterra a Nueva York. Todo tipo de personas iban a bordo, industriales y actores de renombre así como inmigrantes, que se dirigían a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Lo comandaba el capitán Edward John Smith, de 62 años. Hubo mucha expectación por este barco entre los pasajeros, el público y los medios de comunicación. No solo el barco más grande del mundo, alrededor de 269 metros de largo y más de 53 metros de altura. El lujo en este barco fue impresionante. Las instalaciones y la decoración dentro del barco podrían incluso dejar atrás un hotel de 5 estrellas. Espejos de vidrieras, paneles de madera ornamentados, 2 grandes escaleras, una piscina climatizada, un baño turco, un baño eléctrico, un gimnasio, una cancha de squash, 4 restaurantes, 2 peluquerías y una biblioteca también. Además, el tipo de características de seguridad que se usaron para construir el Titanic, se creía que este barco era insumergible. Era un barco que nunca podría hundirse, así de seguro. White Star Line era el nombre de la empresa que construyó este barco. El vicepresidente de esta compañía estaba tan seguro de eso que salió frente al público y dijo que este barco es insumergible, pero 2 días después de emprender su primer viaje, el 12 de abril de 1912, el Titanic comenzó a recibir sus primeras advertencias de hielo. El océano Atlántico que cruzaba el Titanic para llegar a América estaba repleto de hielo. Había montañas de hielo, icebergs, que eran un peligro para este barco. Estas advertencias no son algo inusual. Los barcos que navegan los océanos a menudo se comunican por radio y señalan a los barcos cercanos sobre la presencia de hielo en sus cercanías y buscan precaución en su camino después de recibir estas advertencias. El Titanic cambió 2 veces su rumbo para evitar el peligro, pero no redujo su velocidad. Continuó su viaje hacia su destino a una velocidad de 21,5 nudos, lo que equivale a 40 km por hora. 2 días después, el 14 de abril de 1912, había 7 hielos más advertencias, pero el capitán Smith y su tripulación ignoraron estas advertencias. No redujeron la velocidad del Titanic. Lentamente, el día llega a su fin. El sol se pone y la temperatura desciende. Lo notable de la noche del 14 de abril fue que la luna no se veía. Sin la luna, no había luz de luna y la visibilidad era baja esa noche. Había un nido de cuervos en el barco, una pequeña plataforma a una altura que podría llamarse un mirador. Se hace que alguien se siente encima de él para que pueda vigilar la ruta del barco en busca de tráfico u obstrucciones. La persona sentada aquí tiene que enfrentarse a temperaturas muy bajas. Los vientos fríos soplaban a un ritmo muy rápido. Además era de noche. Los vientos fríos hacen que los ojos se llenen de lágrimas, lo que dificulta ver a las 11:39 p. Las personas de abajo podrían ser alertadas. Luego levantaron el teléfono y llamaron a los oficiales en el puente. Él grita que había un iceberg frente a ellos y que el barco debe ser gobernado de inmediato. El primer oficial, William, escuchó este mensaje e indicó a la sala de máquinas que el barco debe ser dirigido en la dirección izquierda, pero, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Solo 1 minuto después, a las 11:40 de la noche, el barco se estrelló contra el iceberg. Este iceberg no era pequeño, tenía 200x400 pies de largo. Era tan grande como un campo de fútbol y era tan alto que igualaba la altura del nido del cuervo. Los científicos estiman que el iceberg pesaba hasta 1,5 millones de toneladas. Frente derecho del Titanic lado chocó con el iceberg, específicamente, cerca de la proa. Ahora, ¿qué es la proa? Puede ver en esta imagen que la parte de la derecha en el frente es la proa. La parte sobre la proa se llama popa y la parte que sobresale debajo se llama quilla. Durante unos 10 segundos, el barco rozó el iceberg y se produjo una gran abolladura. Formado debido a esto, se formaron pequeños agujeros en el cuerpo principal de la nave. Unos segundos después de la colisión, el capitán del barco, Smith, y el arquitecto Thomas Andrews llegaron al lugar para ver cuánto daño había sufrido el barco debido al impacto. Cuando vieron, se dieron cuenta de que el barco se hundiría. Estaban completamente sorprendidos al ver esto. Creían que este barco era insumergible. 20 minutos después de la colisión, a las 12, el capitán Smith ordenó a su tripulación que enviara una llamada de socorro por radio. Los barcos cercanos tal vez lo detectarían y vendrían a salvarlos. Senior Radio Jack Phillips resulta ser el héroe de nuestra historia. Una tras otra, comenzó a enviar señales de socorro. No hubo respuesta. Envió otro, y otro. Debe haber algún barco por ahí que recogería su llamada de socorro. 20 minutos después, a las 12:20 de la noche, había un barco llamado RMS Carpathia que estaba presente cerca del Titanic. Detectó la señal, habló con el operador del Titanic por radio y ordenó a su barco que se dirigiera hacia el Titanic e ir a salvarlos. El problema era que, a pesar de su cercanía, este barco estaba a 107 kilómetros. Incluso si se movía hacia el Titanic a su velocidad máxima, tardaría 3,5 horas para llegar al Titanic. ¿Se quedaría el barco Titanic durante 3,5 horas? El resto de la tripulación encendió bengalas y cohetes en el cielo con la esperanza de que un barco cercano los notara, pero desafortunadamente, aparte del barco Carpathia,
No hubo respuesta de ningún otro barco. Mientras tanto, el capitán Smith ordenó la evacuación de los pasajeros, usando los botes salvavidas en el barco según el protocolo. Las mujeres y los niños tendrían preferencia para abordar los botes salvavidas en cuanto a los pasajeros en el barco. No estaban tan asustados. La mayoría de los pasajeros creían que el Titanic era un barco insumergible. No hay necesidad por preocupación por eso. El primer bote salvavidas que se hundió tenía una capacidad de 65 personas, pero solo se hundieron 28. La mitad del bote salvavidas permaneció vacío mientras se bajaba. Para la 1 de la noche, tanta agua había llenado los compartimentos en la parte delantera que la proa del barco se había hundido. Debido a esto, la parte trasera del Titanic salió a la superficie del agua. Las hélices en la parte trasera salieron a la superficie del agua. Cuando el barco se inclinó a este grado, reinó el caos. La gente comenzó a pelear entre sí por un asiento en el bote salvavidas. El problema era que había escasez de botes salvavidas en el barco. Solo había 20 botes salvavidas que podían acomodar solo a 1,200 personas, aproximadamente, pero había alrededor de 2.200 a bordo del barco a las 2:05 de la madrugada. El último bote salvavidas fue bajado del Titanic, pero 1.500 personas todavía estaban a bordo en este caos. Algunas personas intentaron arrebatar su lugar en los botes salvavidas, pero algunas personas habían aceptado su destino y se quedaron atrás en el barco. Según testigos presenciales, el barco se partió en dos mitades alrededor de las 2:20 y luego comenzó a hundirse lentamente. El barco insumergible no tardó ni 3 horas en hundirse. De 1.500 personas a bordo del barco se ahogaron con el barco, o los que sabían cómo nadar fueron asesinados por hipotermia. El barco RMS Carpathia, que se había propuesto salvar el Titanic, llegó a este lugar alrededor de las 3:30 a 4 de la madrugada para salvar a las personas en el barco, pero llegó 1 hora tarde. Desastre del Titanic. Surgieron preguntas, nacieron muchas controversias, se realizaron investigaciones y surgieron algunos hechos desconocidos que sorprendieron a todos. Para salvar a los pasajeros del Titanic, es cierto, el barco era SS California. En 1 hora antes de que el Titanic chocara contra el iceberg, el último aviso de iceberg lo emitió el SS California. Habían advertido: cuidado, aquí hay muchos icebergs en el océano. Después de eso, a las 11:15, el operador de radio del barco californiano había apagado la radio. El barco californiano se había detenido por la noche y no avanzaba, teniendo en cuenta el peligro dado que el barco se había detenido por la noche y la radio estaba apagada. No recibió la señal de socorro. El barco estaba tan cerca del Titanic que los pasajeros en la cubierta del Titanic podían ver el barco en el horizonte. Cuando los oficiales estaban abordando a los pasajeros en el Titanic, un oficial incluso comentó que podía ver un barco en la distancia y que vendría a salvarlos pronto, por lo que no había necesidad de preocuparse. Pero este barco californiano no llegó ni cuando se encendieron cohetes y bengalas. Se informa que después de las 12 a.m., los miembros de la tripulación del barco californiano habían visto los cohetes disparados desde el Titanic. Incluso le habían informado a su capitán Stanley Lord, pero el capitán insistió en que no era una señal de socorro sino los hombres ricos del Titanic que estaban de fiesta. Si el capitán Lord del barco californiano hubiera tomado en serio los cohetes y las bengalas esa noche, se podrían haber salvado tantas personas a bordo del Titanic. A la mañana siguiente, cuando encendieron su radio, reciben las llamadas de esos del Titanic. Llegan al sitio, pero ya era demasiado tarde. Solo vieron cadáveres flotando en el agua. Las investigaciones que se realizaron en este asunto culparon al capitán Lord of the Californian, pero no se puede culpar a un solo hombre por un desastre tan grande. Otras personas también fueron responsables. Los botes salvavidas eran innecesarios. Aparte de eso, el capitán del Titanic ni siquiera había realizado simulacros de seguridad. Se iba a realizar un simulacro de seguridad el día que el Titanic chocó con el iceberg, pero el capitán canceló eso porque pensó que eran innecesarios ya que el barco era insumergible. El siguiente error fue del timonel Robert Higgins, que estaba al timón. Esa noche, cuando sonó la alarma de iceberg, el oficial en cubierta ordenó que el barco girara a la izquierda. Pero, presa del pánico, Robert Higgins malinterpretó el mensaje y dirigió el barco hacia la derecha. Esta era la dirección opuesta, hacia el iceberg. Cuando se dio cuenta de su error, ya era demasiado tarde. La investigación británica también encontró que Titanic recibió tantas advertencias de iceberg y que procedió con precaución. Pero a pesar de eso, el barco navegaba a toda velocidad. ¿Por qué fue eso? Porque el capitán no redujo la velocidad. Hay muchas teorías detrás de eso. Una teoría popular sugiere que Joseph Bruce, el presidente y director gerente de White Star Line, la compañía que fabricó el Titanic, influyó en el capitán Smith y lo presionó para que mantuviera la velocidad del barco. Hubo una tremenda presión por parte del compañía que el barco tenía que completar su primer viaje en 6 días, para que se pudiera romper un récord, para que pudieran demostrar que el Titanic no solo era el barco más grande y más caro, sino también el barco más rápido. Un incidente específico ocurrió el 14 de abril, a las 2 p.m. cuando el capitán Smith vio la advertencia de hielo y le mostró a Joseph que deberían reducir la velocidad porque hay una advertencia de hielo, pero Joseph metió el papel en su bolsillo para que la gente y la
Tripulación. Los miembros no se enteraron. No quería que la velocidad del barco se redujera. Este desastre cambió esta industria en todo el mundo para siempre. Se establecieron muchas normas y estándares nuevos para evitar tales desastres en el futuro. En 1914, se estableció una patrulla internacional de hielo. Para alertar a los barcos que se aproximan sobre los icebergs en su camino, se firmó un tratado convención internacional para la seguridad de la vida humana en el mar que estableció nuevos estándares con respecto a los barcos. Por ejemplo, se redactó una regulación de botes salvavidas que exige que los barcos deben tener suficiente número de botes salvavidas para cada pasajero. Si le gustó el vídeo, mire el vídeo sobre el avión desaparecido de Malasia MH370. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.